¿Cómo se desmoralizan? ¿Usted quiere que yo le conteste con honestidad o confrontándolo? ¿Cómo usted No, desea mi respuesta? con la... Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos con nuestra invitada estrella del Congreso Radio Show. Ella es Ilonka Nacidit Perdomo, escritora, investigadora de género, y yo creo que lo que queda del programa nos va a faltar tiempo para hablar con ella, porque es una mujer que hay tantos temas de cuál hablar que el tiempo nos va a resultar poquito, pero nosotros aquí vamos a empezar de inmediato y también le vamos a dar la bienvenida a Julio Pérez, que es miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, que también nos honra con su presencia aquí en el Congreso Radio Show. Y aunque el boss no esté aquí, nosotros acostumbramos a recibir a nuestros invitados con un aplauso. Gracias. Bienvenida, Ilonka. Muchísimas gracias, Rita. Bueno, Ilonka está en la ciudad de New York justamente porque viene a dictar una conferencia que se llama La Mujer Dominicana en los Medios, Historia, Trascendencia y Legado. Esa conferencia la va a impartir justamente el día sábado 1 de julio, que será en la dirección. No, va a ser en Cultura, en la Dirección de Cultura en Manhattan, que los vamos a invitar a todos para que nos apoyen, que vamos a salir todos de ahí con una visión amplia de este tema, porque tenemos a la persona indicada para impartirlo. Así es que los micrófonos son de ustedes, mis amigos. Doña Ilonka, bienvenida a Nueva York. Qué gusto tenerla por aquí. La conferencia a la que ya el próximo sábado en la Dirección de Cultura usted será la exponente principal. Háganos una panorámica de qué se va a disfrutar allí y sobre todo los miembros de la prensa y la comunidad en general. Bueno, la conferencia abarca un siglo de activismo, de acciones, de agencia, de escritura y de periodismo de mujeres que desde el siglo XIX, desde 1821, pero posterior a la Guerra de la Restauración, de 1863 a 1865, empezaron a ejercer el periodismo. Las primeras periodistas dominicanas son aquellas que tuvieron educación formal. Fueron formadas por sus padres, por sus tíos, que eran políticos de la época de la independencia, o eran hacendados y por su fortuna pudieron viajar a la metrópoli de Estados Unidos o a Europa a educarse. Como eran mujeres con contacto con la letra, instruidas y fueron viajeras, mujeres transatlánticas, pudieron estar en contacto con otras culturas, y es lo que se llama mujeres decimonónicas o pensantes. Empezaron a ejercer el periodismo a partir de 1878, luego de la Revolución de 1857. Algunas en el periódico El Sufragio, El Oasis, Amigos, la Sociedad Amigos del País, el periódico El Porvenir y finalmente el Listín Diario. Nuestra investigación tiene como hilo conductor, como primicia y como fuente principal el periódico El Listín Diario. ¿Por qué? Se fundó en 1889, siglo XIX. Siguió vigente en el siglo XX y está vigente en el siglo XXI. Son 3 siglos de periodismo o de presencia de la mujer escribiendo historia, reportajes de viaje, ensayos, proclamas y haciendo referencia a lo que eran las preocupaciones de las mujeres del siglo XIX. No solamente aquellas preocupaciones vinculantes a su función como hadas del hogar, sino de las cosas del siglo, que eran las luchas políticas, civiles y aquellos aspectos que tenían que ver con la construcción de la nación dominicana. Quiere decir que las mujeres en el siglo XIX
hicieron un periodismo de prensa o una prensa política desconocida hasta el presente. ¿A qué se debe esto? Que muchos periódicos dominicanos del siglo XIX se deterioraron. Últimamente ha seguido el proceso de escane en el Archivo General de la Nación, pero aquellos primeros periódicos en los cuales las mujeres actuaron y que hicieron crónicas están en un franco deterioro y es casi imposible seguir el rastro. Al Colegio Dominicano de Periodistas en Nueva York celebrar su 40 aniversario, el periodista Julio Pérez Rodríguez me solicitó hacer una investigación sobre las mujeres pioneras en la prensa del siglo XIX. Y allí podemos encontrar dos grandes nombres significativos. Mercedes Mota, que fue la primera dominicana en hablar en un congreso internacional en Búfalo en 1901 y que ejerció el periodismo casualmente desde la ciudad de Nueva York en los meses de julio y agosto de 1901. Y el segundo nombre de preeminencia es la periodista Rosa Smetel, que se dedicó a interpelar también lo que eran los políticos de ese momento, porque usted no puede contar una acción humana, sea cultural, científica o de arte, si no es en paralelo a los procesos sociales, porque son lo que determinan el desarrollo de una sociedad. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia, Ilonka, entre el periodismo que ejercían las mujeres en esa época y el actual, para usted? Hay un aspecto de abismo cultural. Nos guste o no nos guste, las mujeres preclaras del siglo XIX y de las 5 primeras décadas del siglo XX tenían una cultura enciclopédica, tenían una escritura en lo que es el proceso del uso de la palabra escrita, de la gramática, impecable. ¿Por qué? Porque antes nosotras, las mujeres, y sobre todo las generaciones que nos anteceden, tenían distintas percepciones sobre el mundo, buscaban otros elementos de valoración y además eran mujeres que habían leído y tenían bibliotecas particulares. En el siglo XX, posterior a 1960 y aún en el XXI, desde mi humilde punto de vista, aún muchas mujeres ejerzan el periodismo en la página de opinión de nuestros medios vespertino o matutino. Observo, con todo respeto, una carencia de lo que se puede llamar mujeres pensantes o humanistas. ¡Wow! Porque el periodismo realmente en principio debe de ser no solamente comunicativo, sino de orientación, de guía de lo que es el pueblo, las masas, los elementos pensantes. Y cuando usted comprueba que hay carencias en la formación intelectual de quienes ejercen lo que se llama la orientación, es que usted puede evaluar si una nación, un país o un conglomerado ha evolucionado en términos humanísticos. Y lo que se requiere es hacer ese reconocimiento. No creo que una carrera periodista sea exitosa porque usted haga X periodismo y ese periodismo sea mediático. Pienso que cada ejercicio de la palabra escrita oral, llevado a cabo por las mujeres decimonónicas del siglo XIX, nos revela una metáfora, la metáfora del espejo. Y esto significa que toda circunstancia es la que determina cómo se ejerce la voluntad. Y se puede observar que el periodismo, o lo que llamo prensa crítica o prensa política del siglo XIX, supera la prensa política escrita por las mujeres posterior a la década del 60. Por eso esta investigación aún abarca un siglo, de 1821 a 1924. Se escoge esa fecha porque en el 2024 concluye o es la efeméride de los 100 años de la desocupación de Estados Unidos en la República Dominicana. Y a partir de 1924 empieza otro modus vivendi y operando en la República Dominicana que se conoce como Tercera República. Pero nuestra investigación va a abarcar los momentos álgidos en que las mujeres periodistas actuaron, en momentos de dictadura y en momentos de transición política y en momentos de lo que se puede llamar transición democrática. Dado el hecho que en el siglo XX quizás fuimos testigos de solo 2 transiciones democráticas,
la transición de 1978 y la transición de 1996. Pero antes de esos momentos, desde mi humilde punto de vista, no hubo transición democrática en el sentido lato sensu de la palabra. ¿Qué mensaje usted puede enviarles a las periodistas, a las mujeres periodistas de hoy? Bueno, no creo que tenga la autoridad para enviar mensaje, simplemente para sugerir que seamos, ante que todo, mujeres humanistas, desde un humanismo crítico y preclaro, porque la condición humana no se estudia, no se investiga. Los gobiernos generalmente solamente se enfocan en la condición económica y a esa condición económica le llaman progreso, pero usted sabe que lo que determina cómo una sociedad en conjunto se va construyendo, la sinergia que hay entre representado y representante, es cómo está la prensa. Si la prensa puede ejercerse de manera libre y si la tiranía del poder, que la tiranía del poder siempre se ejerce desde los capitolios de los distintos estados, te deja saber la prensa si hay lo que se llama libertad, pero no una libertad condicionada o una libertad que desborde la constitucionalidad. La libertad tiene que ser un acuerdo del contrato social de que tú puedas expresar tus ideas siempre respetando dónde empiezan tus derechos y dónde terminan tus deberes. Ilonka, disculpa, continúa. En esos momentos en que estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde yo entiendo que los periodistas a veces queremos ejercer nuestro trabajo en base a la verdad pulcra, pero se da el caso de que no es posible, porque por ejemplo, hay periodistas que están trabajando en un medio X, pero no tienen libertad para hacer las denuncias que quieren, para decir las cosas que están pasando, porque afectan intereses. En ese caso, ¿qué podemos hacer los periodistas? Porque tenemos que sobrevivir. Entonces podemos observar que para usted conservar un trabajo, estando en un medio que le traza pautas para usted hacer su trabajo, ¿cómo usted me daría luz a este periodista que quiere cumplir con su profesión, que quiere ayudar al pueblo a que las cosas estén claras, a denunciar lo que está pasando, pero está la otra parte de la moneda, que si denuncia y afecta a algunos sectores, va a perder su trabajo? Lo primero es, desde mi punto de vista, no creo que la verdad pulcra y absoluta exista. Todo es relativo. Y es porque el ser humano en sí mismo tiene que saber cuáles son los distintos cristales, los distintos espejos, cóncavo o convexo, que existan para usted ver detrás de ese cristal, que sería un diamante, si la luz es transparente o la luz viene como un cono cósmico donde hay muchos cristales. Todo es del cristal que usted lo vea, porque nada es absoluto. Entonces, desde la década del 80 se tenía claro que los medios de comunicación iban a sustituir lo que se llama el aparato ideológico educativo. Los medios de comunicación, y eso sucedió mucho tiempo en Italia, acaba de morir Berlusconi, que era un empresario de los medios de comunicación. Y ahí fue donde se puede observar que cuando los medios de comunicación, y ha sido así todo el tiempo, pertenecen a los poderes fáticos, y entre estos los poderes fáticos, las oligarquías, usted sabe hacia dónde va a tender la comunicación o lo que usted vaya a informar. Por ejemplo, uno de los primeros periódicos del siglo XIX, creo que el periódico El Dominicano, la imprenta que lo hacía era la imprenta del gobierno, pero esa imprenta del gobierno pertenecía a un general, al general José Ignacio María González, que fue presidente de la República. Y ha sido así. La prensa aún se denomina el cuarto poder. El poder depende de los otros tres poderes fáticos.
quienes tienen la mano de obra, pero la mano de obra pertenece a quienes tienen la propiedad de los medios de producción. Y los medios de producción, en el tipo de estado o sociedad de donde vivimos, pertenece a la burguesía. Entonces, el que tiene los medios de producción y puede alquilar la fuerza de trabajo es que determina la ideologización que se pretende de las mayorías. Y esa es una ideologización inducida de coerción y de dominio. ¿Qué se puede hacer si usted quiere, como usted ha indicado, transparentar la verdad pulcra? Lo que ustedes están haciendo, tener su propio medio de comunicación, tener su línea editorial, y por eso en aquellos países donde hay una conciencia bastante despierta de qué es la ciudadanización, los periodistas optan por hacerse independientes y tener su propio medio. Y es hasta el día de hoy, sobre todo en Latinoamérica, y lo vimos con la primavera de los movimientos, las protestas populares, estudiantiles en todo el continente latinoamericano, que esos medios digitales se convirtieron en la voz de todos, en la voz del pueblo, en la voz de la democracia, se hicieron creíbles. Pero para hacerse creíble, el periodista tiene que tener un grado de eticidad. No puede pretenderse guía, proclamador de idea, conductor desde una óptica solamente mediática. Tiene que involucrar su vida pública con su vida privada. Tiene que haber un paralelismo, porque usted hacia lo público no se puede pronunciar de una manera y hacia el interior de su familia, de sus hermanos, de sus amistades, tener otra simbología, que es lo que sucede muchas veces. Creo que el periodista ético, ejemplar, extraordinario, humanista, noble, es aquel que sí ejerce y respeta la pluralidad de las ideas. La pregunta mía va en torno al quehacer político y al ejercicio de la política en la República Dominicana. Si los gobiernos de turno, que son los que tienen que dar la oportunidad a todas esas mujeres preclaras, como usted hizo alusión, Mercedes Mota, Rosa Smith, la misma Josefa Octavio Moreta, Doña Loli, Abigail Mejía. ¿Usted conoció a Josefa Octavia Moreta? Leí algo sobre Doña ella. Loli es... Ese es mi abuelo. Sí, usted veo que usted desciende de Ella ahí. vivió un exilio en Puerto Rico. Y doña Abigail Mejía, que tuvo que irse a España a vivir. Y de allá fue que se proyectó. Un tiempo, así él. Era la intelectual latinoamericana que vivía en Barcelona más importante. Correctamente. Entonces, la preocupación mía es la siguiente. Desde el poder político es que se pueden hacer las transformaciones. Entonces, cuando vemos que el presidente de turno, porque es el que tenemos de turno, nombra en educación a un empresario, dueño de una universidad, por cierto, una universidad quebrada, y con un rating poco valorado. No sé si usted conoce al ministro de Educación, pero yo le puedo hablar sobre él. No Entonces nombra a ese señor ahí. Pero también nombra a Milagros Germán, que es una modelo, reina de belleza, y la nombra en el Ministerio de Cultura. Entonces, eso no desmoraliza a la clase que usted representa, la intelectualidad, las mujeres dedicadas a la literatura. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se desmoralizan? ¿Usted quiere que yo le conteste con honestidad o confrontándolo? ¿Cómo usted desea mi respuesta? Con la honestidad, porque a mí me duele, porque yo también desciendo de personas que tuvieron un papel importante en el proceso independentista de la República Dominicana. Y me duele cuando veo lo que está pasando. Déjeme decirle. Adelante. Lo primero es, señor ciudadano, sí, que hay que ser muy cuidadoso. Y mi vocación de construirme como mujer, porque las mujeres nos vamos construyendo, a las mujeres el Estado burgués nos va agregando derechos, me impide ser beligerante en estos medios de comunicación con la interpretación que usted tiene de ministros y ministras. Déjeme decirle, en lo que se llama democracia y en lo que se llama dictadura, hay algo que se llama fisuras, hay algo que se llaman grietas. Y usted sabe que toda gestión de gobierno, que muchas veces está en manos de los políticos que se han formado, porque el gobierno es para ser ejercido por políticos y en su defecto a ser ejercidos por intelectuales. Por eso, desde la antigua ágora de Grecia, quienes ejercían las políticas y la diplomacia eran los hijos de los patricios, que son la primera clase.
Usted desciende, si usted es descendiente de prohombres o mujeres que lograron la construcción del Estado Dominicano, eso se llama primera clase. Y la primera clase no tiene que ver con la acumulación originaria de riqueza. Tiene que ver con todo un proceso de aval de cómo usted contribuyó a crear la república, aunque la república es una categoría abstracta. Yo no puedo referirme, por respeto a la institucionalidad del poder político y del primer mandatario de la nación, a valorar si algunos ministerios están en persona dotadas o no para la administración pública. Lo que sí puede decirle es que el presidente de la República en este momento ha hecho grandes gestos de nobleza. Y uno de los gestos más grandes de nobleza es disponer por decreto que una mujer como Abigail Mejía esté en el Panteón Nacional. Imagínese usted la primera sufragista que en todo el continente americano, del norte y del sur, es elevada al Panteón Nacional. Y usted sabe mejor que yo que nuestros grandes íconos, mitos, heroínas o mártires deben pasar el escrutinio de la historia. La actual gestión del presidente Luis Abinader también va a pasar el escrutinio de la historia. Pero Abigail Mejía acuñó una frase: es mejor juzgar en la distancia lo que se han ido, porque las pasiones humanas desatan tormentas y torrenciales aguaceros, y a veces esos torrenciales aguaceros empañan el espejo, la metáfora del espejo de la cual he hablado. No me siento aludida en lo que usted llama moral, porque la moral también es una categoría filosófica sin valor absoluto. No me siento demoralizada. ¿Usted sabe por qué? Porque no tengo urgencias mediáticas. A mí me interesa que sea la naturaleza, el orden cósmico, que guíe el fluir de las vidas de los seres humanos. Y lo que pasa es que los seres humanos no escuchan a la naturaleza, no escuchan a las aves, no escuchan el sonido del agua, no escuchan ni siquiera su corazón latir. Y eso hace que vivamos con la inconsciencia y creamos que lo esencial es lo material, y creamos que ofendiendo al otro, debatiendo sin tener a carta cabal quién es una persona, aún llevándonos de lo que se llama el rumor público, yo considero que debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido. Adelante. Ilonka, usted pertenece a la generación de escritores dominicanos del 80, que ciertamente en esa época inició el auge de las redes sociales, de las plataformas, donde se hace un periodismo muy diferente al que usted plasma en cada una de sus intervenciones. Dígame usted, que es una mujer muy versada, que ha recorrido parte del mundo, hablando de literatura, hablando de la poesía y de también lo que es la investigación de género. ¿Cuál es el cambio negativo que usted, como una mujer con tanta experiencia en la literatura y en el periodismo, visualiza con este cambio, este auge de las plataformas sociales con relación al periodismo actual y lo que pasó en siglos pasados? Fíjese, hay lo siguiente. Usted sabe mucho mejor que yo que vivimos en la época de la cultura live. En la era digital. En la época de la cultura live. Y mucho antes que Mario Vargas Llosa hablara del espectáculo de la cultura, en el 2012 ya había escrito sobre lo que es el espectáculo de la cultura. Nosotros somos seres, personas, ciudadanos, que como se ha explicado desde la época de Spinoza, lo externo influye sobre el interior de las personas. El bombardeo sistemático que usted tenga externo, de una manera u otra, condiciona su pensar. ¿Qué es lo negativo de esta época? Que todo es el instante. Creo que la vida es un instante, pero en la manera en que las redes sociales nos están dando el instante, no nos permiten reflexionar sobre el instante. ¿Y qué sucede con las tres generaciones que me siguen a mí? Porque yo tengo sobrinas y tengo sobrinas nietas. ¿Qué sucede? Que aún actualmente sea más asequible
llegar a lo que se llama la educación formal en las universidades, todo se quiere muy a prisa y faltan lecturas. Las 3 generaciones que me siguen a mí le faltan las lecturas necesarias para formar su carácter y formar su conciencia. Y al no tener ni carácter ni conciencia formado, son fácil como esponja de absorber la, entre comillas, verdad y la posverdad, o lo que te ponen como agenda, porque ustedes saben que todo es una agenda mediática de los poderes fáticos. Entonces, al no tener esas herramientas de conocimientos humanísticos, no pueden discernir completamente de qué es positivo ni qué es negativo. Y ese es el problema de este estallido de lo mediático e inmediático. No sé cuál es la prisa de las generaciones presentes de querer beberse la vida tan rápido. Si lo que se requiere es 1 o 2 acciones que tú hagas en actitud de nobleza hacia el género humano, 1 o 2 acciones. Y fíjese usted que esas 1 o 2 acciones que son silentes de grandes hombres o grandes mujeres en toda la historia son las inspiradoras y son las que luego son redescubiertas y son las que se convierten en los paradigmas y en la epistemología para que la humanidad no se sienta en una intemperie existencial, porque lo que tenemos actualmente es una intemperie existencial. Nos falta un arraigo. ¿Y cuál es el arraigo que nos falta? Tener conciencia de quiénes somos realmente, porque el ser humano al presente yo creo que es un objeto desechable, es un objeto del mercado, y nos venden a nosotros como objeto de mercado y como mercancía al mismo tiempo. Okay. Yo quiero hacerle una pregunta, aunque yo debo decir que realmente estoy completamente sorprendida, estoy sin palabras, porque creo que es la primera vez que yo tengo de frente a una persona tan preparada que yo no sabría cómo calificarla, y me siento tan pequeña que creo que cualquier intervención que haga está por el piso, voy a llamarlo de esa manera, porque en los momentos que hemos estado aquí, yo sé que mis colegas piensan lo mismo, nos hemos ilustrado en esos momentitos, y qué lástima que no tengamos todo el tiempo restante del programa, porque aprenderíamos muchísimo de Ilonka, pero todavía, gracias a Dios, nos queda la conferencia La Mujer Dominicana y los Medios, Historia, Trascendencia y Legado, que va a ser, como les informamos al principio del programa, en Cultura, este sábado 1 a partir de las 4 de la tarde. Y en base a esta conferencia yo quiero preguntarle a Ilonka si esta exposición del sábado es fruto de una investigación periodística sobre la mujer en los medios. Claro, el señor Julio Pérez Rodríguez, que está aquí, que pertenece al Colegio de Periodistas, él es que ha hecho que Ilonka esté en Nueva York y me solicitó escribir esta conferencia. Primero, a mí me agrada mucho coleccionar. Colecciono periódicos, libros, manuscritos, prensa escrita. Y en ese coleccionismo tengo una colección de prensa del siglo XIX y una colección de prensa completa de 1978, una colección de 1962 y una colección de 1982. Porque, como dije, a mí lo que me interesa es la prensa política y los momentos álgidos en los cuales actuó la mujer. Es producto de una investigación, la conferencia está sustentada en documentos y en fotografías inéditas de esas mujeres y tiene ese hilo conductor, 1821-1924, terminando casualmente aquí en la ciudad de Nueva York, donde actuaron algunas de esas mujeres periodistas que viajaban en vapores y que se hicieron a la mar y que pudieron hacer reportajes. Muy bien, me encantó ver una sonrisa en usted. Muchísimas gracias, doña Ilonka. Julio Pérez. Ah, bueno, Ajá. Pero déjeme hablar. no, después tengo Julio una pregunta. Pérez, No me la de despida, todo la lo que quiero aquí. tenga que ver Ese engranaje. con esta conferencia
hace la invitación a toda la comunidad dominicana, porque realmente doña Ilonka es una biblioteca andante. Sí. Bueno, en este caso, tenemos este evento que acompaña una exposición también. Entiendo que si existiera una calificadora a nivel de lo que se investigue y también de lo que se ponga a nivel de una conferencia, pudiera calificar esta, yo considero que es la del año, y todavía no ha pasado, porque tenemos esta eminencia que viene siendo Ilonka, con quien llevo, y me siento orgulloso de decir, una amistad ya creo que de 4 o 5 años, desde 2018. Sí, es así. Que trabajamos lo que viene siendo ella, su investigación y su mente, y yo vengo y se lo transformo en diseño, que sea algo visible para la gente y algo agradable a la vista y que la gente también le pueda interesar. Entonces, este evento viene siendo hablar de la historia de la mujer dominicana en la prensa y en los medios, un recorrido que inició Ilonka en el 2008, hablando sobre todo eso, y ella fue también es la única persona que se ha dado la tarea o que le ha surgido investigar ese paso, al igual que muchos de los tópicos de la historia, donde vamos a la escuela y simplemente vemos protagonistas hombres, no sabemos de las cosas de las mujeres, y si sabemos de las mujeres, bueno, que fueron costureras o que fueron tal cosa y que hicieron la bandera, pero no se sabe más nada. Entonces, una mujer del calibre de Abigail Mejía, que si sabemos hoy el nombre de Abigail Mejía es por Ilonka Nacidí Perdomo, no es por nadie más, saber que esa mujer hizo tantas cosas y a la vez también es tan importante para la historia del periodismo mismo, que lo que viene a presentar Ilonka son unos apuntes que tienen que ir directo y de urgencia para lo que es la historia del periodismo dominicano. Pues todo eso lo vamos a presentar este sábado 1 de julio en la Dirección de Cultura a partir de las 4 p.m. Diga dónde está la dirección. Está lo escriben en Google Maps, pero no la tengo presente por aquí. Sí. 2406 de Ámsterdam. Sí. En el cuarto piso. En el cuarto piso. Cultura Ahí tendremos, dominicana. quiero mencionar, una exposición sobre la prensa de Abigail Mejía, del que Ilonka y yo estuvimos trabajando. Inclusive Ilonka dio con hallazgos por un asunto de que tuvimos acceso al listín diario de cosas que hasta el momento no se sabían de Abigail Mejía. Y ahí se van a presentar un grupo de carteles, alrededor de 32 carteles, en donde vamos a colocar unas fichitas donde muestra todo el periodismo de Abigail Mejía, un periodismo de que ella fue muy cronista y fue polemista también. Ella hacía muchas cartas abiertas porque ella también fue la primera sufragista de primera línea y la que hizo que las mujeres obtuvieran su ciudadanía y sus derechos civiles y políticos. Pues ella utilizó la prensa como tribuna para lograr mucho de su cometido, entre ellos también lograr que se fundara el primer Museo Nacional, porque para ese entonces, y lo decía así mismo Abigail Mejía, da vergüenza que todos los países de Latinoamérica tuvieran su museo cuando la Primada de América todavía no tenía uno arqueológico. Y todo eso yo uso la prensa para eso. Nosotros vamos a disfrutar de todo eso y mucho más este sábado. La invitación está hecha para que vayamos a esta conferencia que le vamos a sacar todo el provecho del mundo. Yo soy una que a veces por cuestiones de que estoy muy complicada en mi día llego tarde, pero yo creo que esta va a ser la primera vez en donde yo voy a llegar temprano para no perderme ni siquiera el saludo de Ilonka, porque quiero aprender. Que saludo, sí. Gracias. No, y que nos vamos a tirar la foto al final de la entrevista. Antes de yo hacerle la pregunta, quiero extenderle un saludo que le envía el periodista Eric Gutiérrez, director general del Grupo de Medios Global de esta empresa. Él dice: le saludo y le felicito por sus aportes en favor de la mujer dominicana y por el rescate de las memorias de tantas heroínas de la historia de la República Dominicana. Me lo mandó ahora mismo por WhatsApp. Le agradezco mucho. Aunque no está, él está presente le espiritualmente. Mucho, sí. Usted tiene en su haber 13 libros publicados, tengo conocimiento. Sí, Entre ellos está... Yo nunca lo he contado, pero si dice que son 13, tiene que ser 13. Sí, está uno que se llama Contacto de una mirada. Sí. Sabemos que Abigail escribió un libro que se llama Sueña Pilarín. Así es, una novela. Exacto. Entonces, tanto el libro de Sueña Pilarín, de Abigail Mejía, como lo suyo, ¿dónde uno lo puede adquirir? Porque en ningún lado. O sea, en el caso de Sueña Pilarín, creo que no existe físicamente. No sé qué ha pasado. Existen 3 reediciones de Sueña Pilarín. Sí.
La novela es de 1925 y se editó en Barcelona. Luego hubo una reedición en 1978 y luego en las obras escogidas de Abigail en 1995 y última edición en el 2020 por el Banco de Reserva. En eso sí lo voy a secundar a usted. Es una lástima que se habla mucho, pero la literatura dominicana aún no viaja como tiene que viajar. Porque estas ediciones usted no la encuentra realmente ni en las librerías de Hispanoamérica, ni en los puestos cuando usted va en un aeropuerto. La literatura no viaja. Ni en Amazon están. No, ni en Amazon. Increíble. Entonces, estos libros, como son libros corporativos institucionales, no tienen costo económico, sobre todo la edición de 1995 y la del 2020, son corporativas, circulan a nivel de los clientes de esas instituciones o se hacen donaciones en las universidades. O sea que la obra de Abigail al día de hoy está en lo que se llama fuera del mercado, fuera de la circulación. Y lo que tenemos que hacer ahora es, a través de la función que está haciendo el Ministerio de la Mujer, que es que está llevando la avanzada para el traslado de Abigail, lograr que la obra vuelva al mercado de intercambio económico y se pueda adquirir en distintos puntos de la República y a nivel internacional. Bueno, nosotros lamentablemente hemos llegado al final de esta, no sé si llamarle entrevista, porque creo que tiene otro Este nombre. Conversatorio agradable. Esta experiencia. Esta Sí. experiencia es la palabra. Gracias, Julio, que hemos tenido aquí con la señora Ilonka Nasidit Perdomo. Recuerden que podemos seguir disfrutando de ella este sábado desde las 4 de la tarde en el Centro de Cultura, en el 2405 de Ámsterdam. Nos quedan solamente unos momentitos para agradecerle a Julio Pérez el que nos haya conseguido esta eminencia y Un traerla aplauso para hasta aquí. Julio. Para Ilonka. Ilonka, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo tantos conocimientos con nosotros. Esperamos que haya otra oportunidad para seguir conversando y nos vemos, Dios mediante, en la conferencia que en este caso está poniendo para todos nosotros el Colegio Dominicano de Periodistas de la ciudad de New York, que preside Jenny Gómez. Así que muchísimas gracias a por haber ustedes. estado con nosotros. Muy amable. A Nosotros, se puede despedir, doña Ilonka, e invitar a todas las personas que le siguen, que supongo que es un gran bastión. Yo le agradezco mucho que usted me dice doña Ilonka, Eso por respeto. porque yo crecí escuchando, mi mamá contrajo matrimonio a los 22 años y crecí escuchando que a mi mamá le decían doña Altagracia. No creo que haya despedida en este programa, sino un hasta luego. Wow. En el sentido que, como usted ha dicho, ha sido agradable estar aquí, compartir. Quedan puntos muy pendientes y quizá este es el inicio de una hermosa amistad entre los que estamos aquí en Amén. esta cabina. Gracias. Amén. Y lo más trascendente es que podamos hacer confluencias, nexos y redes para divulgar ideas como están ustedes divulgando desde este programa. Muy amable. El aplauso. Buen para aplauso Nuevamente. Otra vez. para Ilonka, no voy a decir doña, ya me dieron un gol. Nos vamos a una Nosotros nos vamos a la pausa. pausa y regresamos en breve. Bueno.